En una pequeña isla dentro del lago de Texcoco nació México Tenochtitlan. Y en el centro se fundó el primer templo para el dios Huitzilopochtli. Inicio del recinto sagrado de la ciudad, centro por excelencia de la esencia de la cosmovisión náhuatl. El recinto sagrado de Tenochtitlan era de forma cuadrangular, cubierto por un piso de losas de piedra y compuesto por varios edificios sagrados, en los cuales, por medio de la excavación arqueológica, se han podido detectar 36 estructuras entre edificios, altares, juego de pelota y el Gran Zompantli. Nos encontramos en la parte posterior del Templo Mayor, que formaba parte del recinto sagrado de la ciudad de Tenochtitlan, y este espacio medía alrededor de 450 metros por lado, y sabemos por las fuentes históricas y sobre todo por Fray Bernardino de Sahagún que tenía aproximadamente 78 templos dentro de este espacio sagrado de la ciudad. Y dentro de la ciudad urbana actual, el recinto sagrado se encuentra ubicado por el lado norte entre las calles de Luis González Obregón y San Ildefonso. Por el lado este, el recinto sagrado llegaría aproximadamente hasta las calles de Correo Mayor y El Carmen, y por el lado sur cubre parte del ala norte del Palacio Nacional y frente a la Catedral Metropolitana. Por el lado oeste, el límite sería tentativamente la calle de Monte de Piedad y República de Brasil. Dentro de este espacio, dentro de la zona urbana, se encuentra lo que fue el recinto sagrado de la ciudad de Tenochtitlan. El programa de arqueología urbana estudia los 7 siglos de historia acontecida en el área que abarca el recinto sagrado mexica mediante la realización de excavaciones de rescate o salvamento arqueológico en varios inmuebles y predios del centro histórico de la Ciudad de México. Entre el 2015 y el 2017, se localizó en la actual calle de República de Guatemala una estructura arquitectónica que consiste en una plataforma orientada de norte a sur y que por la posición que guarda en relación con los edificios mencionados, se trata del Güey Zompantli del recinto sagrado de Tenochtitlan. Los trabajos se iniciaron en el año 2015 y se deben a petición de los propietarios del inmueble histórico, quienes hicieron su solicitud al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y como se encuentra este inmueble histórico dentro de nuestra área de estudio del programa de arqueología urbana, entonces, bueno, nosotros hicimos una propuesta conjuntamente con la arqueóloga Lorena Vázquez Ballín. Esta propuesta se envió al Consejo de Arqueología y una vez aprobado el proyecto de salvamento arqueológico, estuvimos en posibilidades de poder intervenir en este inmueble histórico. Y bueno, quiero comentarles que nosotros pues ya prevíamos que podríamos encontrar el Güey Zompantli. Nosotros en el programa de arqueología urbana trabajamos bajo la modalidad de salvamento arqueológico. Es decir, nuestro trabajo de investigación responde a la necesidad de la obra que se tiene que realizar en un determinado lugar. En este caso era un inmueble que requería ser recimentado, es un inmueble histórico que desde luego también está protegido por la Ley Federal de Monumentos. Entonces, en 2015 nosotros comenzamos a trabajar bajo esta modalidad de salvamento arqueológico. ¿Qué quiere decir esto? Que los sitios donde nosotros vamos a excavar están dictados en un principio por las necesidades de la obra civil. Como en este caso se necesitaba hacer una recimentación de los muros, por ejemplo, entonces las excavaciones que se realizaron iban siguiendo los muros por un lado, y también escogimos puntos estratégicos en la zona posterior del patio para poder darnos una idea de lo que se podría encontrar, ¿no? Así fue como comenzamos a trabajar en el 2015, realizamos muchos pozos de sondeo y finalmente, ya casi hacia el final de la temporada, fue que detectamos el Güey Zompantli. Entonces nos acercamos hacia la parte sur del inmueble, ya casi colindando con la calle de Guatemala, cuando de pronto en un sondeo arqueológico encontramos alrededor de 11,000 fragmentos de cráneos humanos. Eso era
pues un indicador muy importante de que estaríamos muy cerca del Huizonpantli, de este edificio. Entonces se encontró en la plataforma, el muro que delimita a este edificio por el lado oeste, también el límite norte de la plataforma. Esto fue muy importante porque a partir de tener definido la esquina noreste del Huizonpantli, pudimos ubicarlo espacialmente con relación al recinto sagrado, pero también con el Templo Mayor de Tenochtitlan. Y nos dimos cuenta que el Huizonpantli está prácticamente alineado con el adoratorio del dios de la guerra, de Huitzilopochtli, el dios tutelar de los mexicas. Y bueno, entonces, pues es un hallazgo sumamente importante esto que tenemos, porque sabíamos únicamente a través de las fuentes históricas, pero a nivel arqueológico no se conocía el Huizonpantli, aunque ya lo habían encontrado algunos otros investigadores, pero nunca se percataron que se trataba de este edificio. Pero también el encontrar un muro circular de cráneos, que fue pues muy sorprendente para nosotros, tener esta evidencia de una torre de cráneos humanos. Es circular, es como un cilindro que tiene 4 metros con 70 centímetros de diámetro, y todavía encontramos una altura de aproximadamente 1 metro con 80 centímetros. Pues esto impactó este hallazgo y recurrimos a las fuentes históricas y nos dimos cuenta que Andrés de Tapia hace la descripción del Huizonpantli en general, de todo el edificio, pero también de la empalizada, y además menciona la presencia de 2 torres de cráneos humanos, y él dice que se le veían lo que fue el rostro, los orificios de los ojos, la dentadura, y que pues era pues sumamente impactante ver este vestigio. El Huizonpantli se ve como una plataforma de aproximadamente 60 centímetros de altura, orientada de norte a sur. Debió tener aproximadamente 35 metros de largo por 12 de ancho. Hasta el momento se han encontrado 2 etapas constructivas, en las que se ven 4 etapas de estuco superpuestas que cubrían la plataforma. Asimismo, se localizaron 2 ofrendas. Del Huizonpantli, Sahagún dice: el 40º edificio se llamaba Huizonpantli. Era el edificio que estaba delante del Cu de Huitzilopochtli, donde espetaban las cabezas de los cautivos que allí mataban, a reverencia de este edificio, cada año en la fiesta del Panquetzalitzli. Según Sahagún, el edificio se encontraba frente al templo de Huitzilopochtli, que sería parte del Templo Mayor. Andrés de Tapia era sobrino de Diego Velázquez, que fue gobernador de Cuba, y de ahí acompañó a los invasores españoles en su trayecto hacia la península de Yucatán, y posteriormente su camino hacia Veracruz y llegar a Tenochtitlan. Entonces Andrés de Tapia pues era un joven en aquella época, acompaña a Hernán Cortés y se hizo pues una persona muy allegada a este conquistador, y Andrés de Tapia pues es el único que hace una descripción bastante aproximada de lo que era el Huizonpantli de Tenochtitlan. Entonces este soldado describe de manera casi perfecta de lo que fue el Huizonpantli. Dice que era un edificio alargado y que tenía pues alrededor de 60 o 70 postes plantados sobre la plataforma, y que además tenía 2 torres de cráneos, una torre en cada extremo, y pues es la descripción que mejor se tiene hasta este momento y que a nosotros nos permitió darnos cuenta que se trataba del Huizonpantli de Tenochtitlan. Andrés de Tapia señala: estaban frontero de esta torre 60 o 70 vigas muy altas, hincadas, desviadas de la torre,
cuanto un tiro de ballesta, puestas sobre un teatro grande, hecho de cal y piedra, e por las grandes del muchas cabezas de muertos pegadas con cal e los dientes hacia afuera. Estaban de un cabo e de otro, de estas vigas, 2 torres hechas de cal e de cabezas de muertos, sin otra alguna piedra e los dientes hacia afuera. El número total de cráneos exhibidos en el Whitsunpantli es una de nuestras más grandes preguntas de investigación. Y esto solo lo podemos contestar a través de 2 ventanas, ¿no? Una sería a través de la información en fuentes históricas y otra sería a través de la evidencia osteológica que tenemos en el Tzompantli. El problema con las fuentes históricas es que es muy variable lo que refieren, ¿no? Por ejemplo, Durán dice que uno de los conquistadores le mencionó que eran tantos y que estaban tan pegados y tan juntos entre ellos que era imposible contarlos. También tenemos la referencia de Alvarado Tesosomoc, que cuenta que 2 de los soldados, seguramente Andrés de Tapia y Gonzalo de Umbría, le dijeron que eran muchísimos y que eran entre 60 y 72 mil, ¿no? Lo cual, si nos vamos a la fuente de Andrés de Tapia, pues él dice, por ejemplo, que eran 136 mil. Que en realidad cuando revisas bien el relato de Andrés de Tapia y tratas de multiplicar las cifras que él te dice, como que no dan 136 mil, ¿no? Y lo mismo pasa con otras fuentes históricas. Entonces, pues sin duda pueden ser orientativas, no nos ofrecen una posibilidad contundente para decir cuántos cráneos se exhibían. Además, es importante saber o considerar que este edificio era un edificio dinámico, como todos los edificios del recinto sagrado. ¿A qué me refiero con dinámico? Pues es que era muy variable a lo largo del tiempo. No es lo mismo el poderío o la dominación que podía ejercer el mexica antes de su liberación de Azcapotzalco a lo que se logró después de la liberación del señorío de Azcapotzalco, por poner solamente un ejemplo. Entonces, no podemos pensar como que siempre sería el mismo número, porque también depende de las ampliaciones, ¿no? Este edificio se ampliaba periódicamente y eso hacía seguramente que creciera el número de individuos que se podían colocar tanto en la empalizada como en la torre de cráneos, ¿no? Entonces, pues no podemos en este momento ofrecer una cifra única o contundente, pero pues sin duda eran bastantes y varios miles que habría que considerar el acumulado a lo largo del tiempo, ¿no? El Huitzompantli de Tenochtitlan fue central para las prácticas de sacrificios mexicas en honor a Huitzilopochtli. Además de exhibir las cabezas, los sacerdotes se abastecían de cráneos procedentes de esta estructura con el fin de reutilizarlos en otras ceremonias. La evidencia arqueológica sugiere que las torres adosadas a esta palizada fueron el lugar donde se almacenaban la mayoría de los cráneos. No sabemos por las fuentes históricas, sobre todo la de los conquistadores españoles, que a quienes sacrificaban eran guerreros que eran capturados en combate en otras regiones de Mesoamérica, a donde salían los mexicas a hacer sus incursiones y con el fin de someter a otros pueblos para obtener el pago de tributo, hacer la Triple Alianza en el centro de México, que estaba conformada por Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan. También tenemos algunas otras fuentes que nos hacen referencia al sacrificio humano que se llevaba a cabo aquí en el Templo Mayor, en donde se dice que sacrificaban guerreros, pero también mujeres, ¿verdad? Que eran traídas y que eran sacrificadas, como lo hemos visto durante las excavaciones del Huitzompantli, donde encontramos pues, una gran cantidad de cráneos de hombres, pero también de mujeres y cráneos de niños. Usualmente, el sacrificio involucraba una piedra de sacrificios, un cuchillo de pedernal y un recipiente llamado cauchicali para colocar los corazones. A través de este rito se ofrendaba la sangre y la vida para que, como en la naturaleza, la muerte diera paso a la vida. En el caso, por ejemplo, de la fiesta que se festejaba el nacimiento de Huitzilopochtli, que era una fiesta que se conocía como Panquetzalistli, eran traídos individuos que eran capturados en combate y estas personas, quienes los capturó, los traía a la ciudad,
prehispánica y los cuidaban, los alimentaban, los trataban muy bien, les decían palabras de aliento los sacerdotes y también los traían al Templo Mayor. Incluso acostumbraban subirlos hasta lo alto del Templo Mayor para que conocieran y posteriormente, bueno, ya se venía pues el evento, la fiesta y eran sacrificados en lo alto del Templo Mayor. El sacrificio humano, específicamente en el caso de las víctimas sacrificiales que se colocaban en el Huitzilopochtli, presuntamente se realizaba por extracción de corazón. Esto desde luego lo sabemos a partir de la información en las fuentes históricas, ya que pues, al tener únicamente el cráneo, ¿no? Depositado en la torre de cráneos, pues es difícil saber la causa de muerte del individuo, porque solamente tenemos este segmento corporal. Sin embargo, pues a través de las fuentes históricas se dice específicamente, por ejemplo, en el caso de la fiesta de Panquetzalistli, que es la fiesta de la deidad tutelar de los mexicas, de Huitzilopochtli, se habla, bueno, de un conjunto de ceremonias que se realizaban, es toda una liturgia la que se llevaba a cabo, pero pues se les extraía el corazón en la cima del Templo Mayor, después se arrojaba el cuerpo de la víctima sacrificial y al pie de este templo o monte sagrado, que es el Templo Mayor, los sacerdotes recogían el cuerpo de estos individuos, se separaba la cabeza del resto del cuerpo y ya la cabeza se preparaba para ser colocada y exhibida pues, en la empalizada, ¿no? El cuerpo era levantado y decapitado. Se le hacía una incisión en la parte de atrás de la cabeza para retirar la piel y todavía con el cerebro dentro, se hacían unos orificios en los parietales para poder atravesar los cráneos y colocarlos en el zompantli. El tratamiento corporal póstumo que se le daba a los sujetos y especialmente que podemos estudiar en el cráneo en el Huitzilopochtli de Tenochtitlan, hemos podido registrar que consistía desde luego en retirar los tejidos blandos, realizar las perforaciones en ambos lados de la cabeza y colocarlos en la empalizada durante un tiempo considerable, aunque hoy en día no sabemos la cantidad de tiempo que debió de haber estado en la empalizada. Lo que sí sabemos es que podían después de ello tener distintos destinos y uno de ellos debió de haber sido ser colocados en las torres que componían al Huitzilopochtli. El Huitzilopochtli era un símbolo de poder por su gran tamaño, pero también un compromiso con los dioses y su mismo pueblo. Los mexicas tenían una religión que guardaba una relación de reciprocidad con sus dioses. Los hombres deben alimentar a los dioses y los dioses también deben alimentar a los seres humanos. Si alguno de los dos se olvida o deja de alimentar al otro, uno de los dos puede perecer y por lo tanto el otro también lo hará. Entonces, pues esto es, digamos, muy distinto a lo que sucede en muchas religiones que conocemos en la actualidad. Por eso es que es tan importante para el mexica llevar a cabo los sacrificios humanos, porque esto es lo que permite alimentar a los dioses, ¿no? Como resultado de este sacrificio de las personas. El zompantli es un generador de vida. Se trataba de alimentar a los dioses y asegurar la permanencia de la vida, de los ciclos, de los mexicas. Estaban sembrando vida y cosechando vida. Sabemos también que, bueno, el zompantli era una oportunidad
para que los mexicas pudieran ostentar su poder. Es decir, pues tener un edificio donde se exhibían este gran número de víctimas sacrificiales en una empalizada y después colocarlas en las torres, pues debe haber sido algo verdaderamente impresionante de ver, ¿no? Por un lado es esta ostentación de poder hacia el otro, de decirle al otro esto es de lo que somos capaces, pero también nosotros creemos firmemente que es un mensaje hacia el mismo pueblo mexica, es un mensaje identitario el que manda el Huitzompantli. Nosotros somos nosotros somos estas personas que somos tan poderosas, pero que al mismo tiempo todas estos cráneos que tenemos aquí pues funcionan como una suerte de semillas, ¿no? De semillero para generar nuevos seres humanos. Imagínense dar la vida en el sacrificio humano para que continuara el equilibrio del universo, de la humanidad, que los dioses también pues fueran benévolos y trajeran pues grandes beneficios a la sociedad. El descubrimiento o el hallazgo del Huitzompantli pues fue muy importante o ha sido muy importante porque ofrece realmente una ventana única para estudiar el sacrificio humano dentro de la sociedad mexica. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienes concentrado a un gran número de individuos que provienen presuntamente de una muerte por sacrificio, ¿no? Y todos están concentrados en un mismo lugar. También, hipotéticamente, estos individuos provienen de distintas partes de Mesoamérica en el posclásico tardío, lo cual también nos ofrece una ventana importante para estudiar una gran diversidad de población localizada en un solo lugar, ¿no? Esto sería lo que yo resaltaría como la importancia del hallazgo del Huitzompantli, además de que se han encontrado tzompantlis en otras partes de Mesoamérica, se sabe de la existencia de otros tzompantlis, pero en este lugar confluyen pues 3 evidencias que son muy importantes, ¿no? Tienes la evidencia arquitectónica, es decir, la evidencia del edificio, los indicadores arqueológicos de un tzompantli, las huellas de poste, la disposición de la torre, etcétera. Tienes la evidencia osteológica, o sea, tienes los cráneos depositados, los excavas, y además tienes la información de fuentes históricas. Entonces, el que confluyan estas 3 fuentes de información, pues lo hace único en ese sentido.